Hola a todos, un placer saludarlos. Mi nombre es Valeria Grassi, soy preparadora ad honorem de la Cátedra de Fisiología y el día de hoy les voy a hablar acerca de la fisiología de las glándulas adrenales. Acá tienen el temario, vamos a comenzar con un breve recuento anatómico, histológico y embriológico de estas glándulas tan importantes y posteriormente me adentraré en la fisiología de la corteza adrenal y las hormonas que ésta produce y por último hablaré acerca de la médula adrenal. Ok, las glándulas suprarrenales son bilaterales y se localizan sobre los polos superiores de ambos riñones. Ok, estas van a tener una irrigación centrípeta, es decir, de externo a interno. Las arterias, tanto las suprarrenales superiores como medias e inferiores, van a penetrar la cápsula y van a irrigar la glándula desde la porción más externa, es decir, desde la corteza, hacia la porción más interna, que es la médula. Ok, la glándula suprarrenal se va a dividir en corteza, que es lo que observamos acá en color grisáceo, y médula, observado en color verde. La corteza va a tener un origen embriológico proveniente del mesodermo, mientras que la médula está constituida por células cromáfines, que son células nerviosas modificadas. Van a tener un origen proveniente de la cresta neural. Muy importante saber esa diferenciación. Otro aspecto muy importante es el hecho de que la corteza se va a dividir en tres zonas bastante diferenciadas, que son la zona glomerulosa, la zona fascicular y la zona reticular. Estas tres van a tener funciones distintas y van a producir estas hormonas que se mencionan acá. La zona glomerulosa va a estar constituida por células pequeñas, ¿ok? De bajo contenido lipídico y que son productoras de mineralocorticoides, es decir, de aldosterona. La zona fascicular, por otro lado, va a estar constituida por células de gran tamaño, ¿ok? Son células claras y altas en lípidos. Son productoras de glucocorticoides, es decir, del cortisol. Y otro aspecto importante es que la zona fascicular va a constituir el 50% de todo el tejido glandular. Y por último tenemos la zona reticular, que va a ser productora de andrógenos adrenales y está constituida por células de pequeño tamaño y de bajo contenido lipídico. La médula, por otro lado, va a ser totalmente diferente a la corteza, ya que, como dije, son células nerviosas modificadas y es productora de catecolaminas. En cuanto a la síntesis de hormonas esteroideas, ¿por qué las denominamos hormonas esteroideas? Porque son derivadas del colesterol. ¿Ok? Ese colesterol puede producirse de nuevo en el interior de la glándula o puede provenir de la dieta. Realmente la mayor parte del colesterol utilizado en las glándulas suprarrenales proviene de la dieta, en forma de lipoproteínas de baja densidad o LDL y lipoproteínas de alta densidad o HDL. Estas se unen a sus receptores de membrana en la corteza adrenal e ingresan al interior de la célula. Son esterificadas gracias a la enzima ACAT, ¿ok? O colesterol aciltransferasa. Y esos ésteres de colesterol van a ser almacenados como gotículas de lípidos hasta que exista un estímulo suficiente e importante para que se puedan utilizar esas gotículas de lípidos. ¿Cuál es ese estímulo? La hormona adenocorticotropa o ACTH, que va a permitir que esas gotículas de lípidos sean hidrolizadas por la hidrolasa de ésteres de colesterol y nuevamente se forma el colesterol. Ese colesterol va a ser utilizado en el interior de la mitocondria, ¿ok? Al ingresar a la mitocondria, la colesterol desmolasa va a convertir ese colesterol en pregnenolona, el cual va a ser un compuesto básico de las hormonas esteroideas. Es esencial para formar tanto aldosterona como andrógenos suprarrenales y cortisol. Entonces, si les preguntan cuál es la estructura básica de las hormonas esteroideas, ustedes deben responder que la pregnenolona. Esa pregnenolona se va a relacionar con distintas enzimas dependiendo de la zona de la corteza en la que actúe. Si actúa en la zona glomerular, vamos a tener la presencia de la 18-hidroxideshidrogenasa para formar aldosterona. En la zona fascicular y reticular se ubica la 17-alfa-hidroxilasa que permite la reacción de pregnenolona a 17-hidroxipregnenolona, que es común, es el precursor común para la formación de cortisol y de dehidroepiandrosterona.
Otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta es el hecho de que, bueno, al ser una glándula endocrina, esta va a estar regulada por un eje hipotálamo-hipófisis-glándula. ¿Ok? Vamos a tener distintos estímulos estresantes que pueden ser de tipo físicos, químicos, emocionales o por ritmos diurnos, que van a actuar sobre el hipotálamo. ¿Ok? Específicamente sobre el núcleo paraventricular para generar CRH, hormona liberadora de corticotropina. Esta a su vez va a actuar sobre la hipófisis para generar hormona adenocorticotropa o ACTH, que a su vez actúa sobre la corteza adrenal para producir en la zona fascicular cortisol, en la zona reticular andrógenos y en la zona glomerulosa, a pesar de que no tiene una acción directa, va a estimular la formación de colesterol libre en la célula para que este pase a pregnenolona dentro de la mitocondria y así se pueda producir la aldosterona. Las hormonas esteroideas no se van a almacenar en la glándula suprarrenal, sino que inmediatamente después de ser sintetizadas se van a difundir en la sangre para que viajen a los órganos blancos y cumplan con sus funciones. Además, debemos tomar en cuenta este aspecto que es muy importante. El cortisol es una hormona reguladora dentro de este eje hipotálamo-hipófisis-glándula, ¿ok? Ya que este va a tener un efecto de retroalimentación negativa de asa larga sobre el hipotálamo, ¿ok? Si tenemos altas concentraciones de cortisol, actúa sobre el hipotálamo, disminuye las concentraciones de CRH y a su vez, si disminuye la CRH, también va a disminuir la ACTH y por ende se van a producir una menor cantidad de hormonas esteroideas. Ahora hablaremos de cada hormona sintetizada en la corteza suprarrenal, comenzando con la zona reticular, que es la productora de los andrógenos adrenales, que son la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. Estos dos, producidos justo allí en la zona reticular, van a actuar a nivel del tejido adiposo, donde van a ser convertidos en testosterona y estradiol. En la prepubertad se va a generar un pico de los andrógenos adrenales y van a constituir un proceso bastante importante que es la adrenarquia, es decir, la aparición de los caracteres sexuales secundarios, el engrosamiento de la voz, la aparición del vello corporal, pero hay que tomar en cuenta que esto ocurre en la pubertad. En el adulto, los andrógenos adrenales no son importantes, ya que estos van a ser reemplazados en importancia por los andrógenos producidos a nivel de los ovarios y de los testículos. Por otro lado, vamos a tener los mineralocorticoides, es decir, la aldosterona, que es producida a nivel de la zona glomerulosa de la corteza adrenal. La gran mayoría de la aldosterona, de los mineralocorticoides, se van a encontrar unidos a una proteína transportadora que es la transcortina. El resto se va a ubicar libre en plasma. Va a tener una vida media bastante corta, de unos 20 minutos, a diferencia del cortisol, que como veremos posteriormente, va a tener una vida media más larga. Y eso suele ser pregunta de examen, ¿ok? Saber diferenciar la vida media de las distintas hormonas. Y su excreción va a ser urinaria. Es importante que sepan que hay dos estímulos principales para la secreción de aldosterona. El primero es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que, bueno, como ya sabemos, por la unidad de renal se va a activar en respuesta a la hipovolemia. Mientras que por otro lado tenemos un estímulo importante que es el aumento del potasio plasmático. Además, hay que tomar en cuenta que la aldosterona va a ser inhibida por el péptido natriurético auricular. Recordemos que si aumenta la presión arterial y tenemos una gran sobrecarga volumétrica a nivel auricular, se van a distender estas aurículas y se va a secretar péptido natriurético auricular, cuyo objetivo es disminuir la volemia y la presión arterial. Entonces, si tenemos una hipervolemia, es decir, un aumento del volumen circulante efectivo y además un aumento de la presión arterial, no queremos producir aldosterona porque esto contribuiría aún más con eso. Entonces el péptido natriurético auricular va a inhibir la producción de esta hormona tan importante. Ahondando un poco más en esto, recordemos que si tenemos hipovolemia, disminución de la presión arterial y descenso del sodio plasmático, se va a activar el sistema nervioso simpático. ¿Ok?
la disminución del volumen circulante efectivo y del flujo sanguíneo renal va a ser detectado en la mácula densa por la disminución del sodio plasmático e inmediatamente se va a liberar renina. La renina es una hormona que va a permitir, veamos la imagen de acá, la transformación de angiotensinógeno en angiotensina 1 y luego la enzima convertidora de angiotensina va a permitir la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2, la cual va a ser esencial en el aumento de la presión arterial. Pero en este caso nos interesa el hecho de que la angiotensina 2 es activadora de la aldosterona, ¿ok? Actúa sobre la corteza adrenal para que se produzca aldosterona y esta permita la retención renal de sodio y por ende la absorción de agua. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que la ACTH no modula directamente la secreción de aldosterona, pero igual es importante para que ingrese colesterol a la corteza, ¿ok? Como ya mencioné anteriormente, la ACTH es esencial para generar ese estímulo que permite que la hidrolasa de esteres de colesterol libere colesterol y ese colesterol ingrese a la mitocondria para producir pregnenolona, que es el precursor de la aldosterona. Entonces, cuando tenemos un aumento de potasio y una disminución de sodio, se van a activar todos esos mecanismos que mencioné anteriormente, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y también actúa el ACTH para que la aldosterona a nivel de los túbulos contorneados distales y los túbulos colectores se active canales de sodio, que son los ENaC, y canales de potasio, que son los RONCA. Los canales ENaC van a permitir la reabsorción de sodio y por ende el arrastre de agua, mientras que los RONCA van a permitir la secreción de potasio. Entonces, ¿qué queremos con esto? Favorecer la reabsorción de sodio y la secreción de potasio sobre el riñón y con ello vamos a tener un aumento de la presión arterial y un aumento de la bulimia. Por otro lado, tenemos los glucocorticoides, es decir, el cortisol, que van a ser producidos en la zona fascicular de la corteza adrenal. El 80% del cortisol aproximadamente se va a encontrar unido a los transportadores transcortina y CBG. El resto se puede encontrar unido a albúmina o libre en plasma, pero es un porcentaje muy pequeño, aproximadamente el 20%. La vida media es más larga, es de entre 60 y 90 minutos. La excreción va a ser urinaria, pero hay que tomar en cuenta que primero el cortisol debe ser inactivado en el hígado. También debemos recordar que el cortisol va a ser regulado por el ritmo circadiano. ¿Ok? Este va a controlar por vía nerviosa la secreción hipotalámica de esta hormona gracias a el control del CRH y CTH y ACTH. Además, la melatonina también va a enviar señales al núcleo paraventricular para que se regule la producción de CRH, ACTH y posteriormente de cortisol. 2 horas antes de despertar vamos a tener un pico de cortisol y esta hormona va a tener una secreción pulsátil de aproximadamente entre 7 y 13 pulsos diarios. Entonces, los receptores para glucocorticoides y mineralocorticoides se van a localizar en citoplasma. Podemos observar que el cortisol se va a encontrar unido a una proteína transportadora, se va a separar de este, va a ingresar a la célula y se forma un complejo que actúa sobre el núcleo para estimularlo o inhibirlo. Y así el cortisol puede cumplir con sus funciones. El mecanismo para la aldosterona es exactamente el mismo. Entonces, debe haber maneras para evitar que el cortisol actúe como mineralocorticoide, ya que elevadas concentraciones de cortisol puede generar que éste actúe sobre los receptores de mineralocorticoide y de alguna manera se mimetice con un mineralocorticoide. Y esta no es la idea. La idea es que estos funcionen independientemente. Entonces, ¿cómo evitamos que el cortisol se una a receptores de mineralocorticoides? Principalmente porque la aldosterona se produce en mayor cantidad que el cortisol, ¿ok? Esta hormona se va a unir a receptores para mineralocorticoides y va a impedir que el cortisol lo haga primero. Es una especie de competencia, ¿ok? Los mineralocorticoides van a saturar los receptores impidiendo que el cortisol se una. Por otro lado, en las células donde la aldosterona ejerce su acción fisiológica y el cortisol logra
penetrar, va a actuar esta enzima, la 11B hidroxiesteroido deshidrogenasa tipo 2, la cual va a convertir cortisol en cortisona, que es de alguna manera un principio inactivo del cortisol. ¿Ok? Como cortisona no va a generar ninguna función el cortisol. Por otro lado, si necesitamos al cortisol, va a actuar la 11-beta hidroxiesteroido deshidrogenasa tipo 1, que va a hacer lo contrario, va a convertir cortisona en cortisol. Es muy importante que sepan esto, suele ser pregunta de examen. La tipo 2 va a inactivar el cortisol convirtiéndolo en cortisona, mientras que si necesitamos ese cortisol, va a participar la tipo 1, que convierte la cortisona y la activa en forma de cortisol. ¿Cuáles son los efectos del cortisol? Primero que nada, hay que tener en cuenta que todos los órganos de nuestro cuerpo son diana para el cortisol. ¿Ok? Hay receptores para cortisol en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Y por ende va a tener efectos ubicuos, o sea, efectos múltiples en todos los sistemas. En el metabolismo de los carbohidratos, el cortisol va a ser una hormona hiperglicemiante y catabólica. Supongamos que una persona pasa mucho tiempo sin comer, esta persona podría sufrir una hipoglicemia. Entonces el cortisol evita que esto suceda ya que va a inducir la lipólisis, aumentando los ácidos grasos libres en plasma y a nivel del tejido muscular va a favorecer la proteólisis de proteínas, valga la redundancia, liberando así aminoácidos. Entonces, tanto los ácidos grasos libres como los aminoácidos van a favorecer la producción de glucosa por medio de la vía de la neoglucogénesis. Y además, el cortisol va a ser antagonista de la insulina al inhibir los GLUT4. En el sistema inmunitario, el cortisol va a ser una hormona inmunosupresora por excelencia. ¿Ok? Es una hormona del estrés que va a deprimir el sistema inmunológico ya que inhibe la acción de las citoquinas, disminuye la producción de anticuerpos y disminuye la producción de leucocitos. Además, también el cortisol participa en procesos vasodilatadores y antiinflamatorios, impidiendo que todas las células de nuestro sistema inmunológico migren al lugar de la lesión y causen sus efectos. Por eso decimos que es inmunosupresor. A nivel del sistema cardiovascular, va a promover la vasodilatación, por ende aumenta el tono vascular. En el feto va a promover su maduración, ya que promueve la producción de surfactante por parte de los neumocitos tipo 2. ¿Ok? Esto permite que el recién nacido respire correctamente. En el sistema nervioso va a disminuir la concentración y las funciones cognitivas, disminuye las capacidades de aprendizaje y la neurogénesis. A nivel del tejido óseo va a disminuir la formación ósea y por el contrario promueve su remodelado, ¿ok? Ya que va a actuar sobre los osteoclastos para que estos se activen y existan esos procesos de resorción ósea y remodelado óseo. Y a nivel del tejido muscular y del tejido conectivo va a haber una disminución de su masa. Ok, en cuanto a la fisiopatología, en clase se mencionan dos síndromes bastante importantes para entender qué sucede cuando hay un déficit o exceso de las hormonas esteroideas. En el caso del síndrome de Addison, vamos a tener un déficit de aldosterona y cortisol. En este caso vamos a tener que hay una respuesta autoinmune contra la corteza suprarrenal y por ende disminuyen los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Estos pacientes van a tener elevados niveles de ACTH como respuesta compensatoria, pero sin embargo no se van a producir en suficiente cantidad estas dos hormonas. Los pacientes van a tener una disminución de la masa muscular, van a sentirse débiles, vamos a tener que hay un sodio bajo e hipotensión debido a que la aldosterona está deficiente y no permite la reabsorción de sodio y de agua. También presentan dolor a nivel del tracto gastrointestinal, náuseas, vómito, dolor y suelen ser pacientes con un incremento en la pigmentación de la piel. El síndrome de Cushing es lo contrario. En este caso vamos a tener un exceso de cortisol y en algunos casos también exceso de aldosterona. Estos pacientes van a tener incremento de la grasa abdominal, es una obesidad de tipo centrípeta, ¿ok?
solo a nivel abdominal, mientras que en las extremidades suelen ser delgadas, la cara de luna llena, estrías a nivel abdominal, tienen poca cicatrización, suelen formarse moratones con facilidad, hipertensión y suelen perder masa muscular. Ok, la otra porción de la glándula adrenal que en la que vamos a ahondar es en la médula adrenal. Es productora de catecolaminas, es decir, de adrenalina y noradrenalina. Como observamos acá, la adrenalina se produce en mayor cantidad. Va a poseer neuronas modificadas, que son las células cromáfines, que se encuentran inervadas por neuronas simpáticas colinérgicas. Por ende, esta médula adrenal, la porción más interna de la glándula suprarrenal, va a actuar como una especie de ganglio simpático modificado y a su vez como una glándula endocrina. Estas catecolaminas se van a transportar en la sangre, ¿ok? Y va a tener un aminoácido de origen que es la tirosina. Además, la acetilcolina es un neurotransmisor que se une a un receptor nicotínico y estimula a la médula adrenal para que ésta produzca eh, tirosina, es decir, para modular la síntesis de tirosina y a su vez se forme tanto la adrenalina como la noradrenalina. Entonces vamos a tener múltiples estímulos para la secreción de catecolaminas. El dolor, la ansiedad, la hipoglicemia, la hipotermia, la hipovolemia, traumatismos, todos aquellos estímulos que causen un estrés sobre el organismo van a activar los nervios simpáticos. Y estos nervios simpáticos van a liberar acetilcolina, que por un lado va a estimular a los ganglios simpáticos para la producción de noradrenalina y va a estimular a la glándula adrenal, específicamente a la médula, para la producción de adrenalina. ¿Ok? La adrenalina va a ser esencial en la estimulación de la glucogenólisis, de la neoglucogénesis, de la lipólisis, de la calorigénesis y además va a aumentar la secreción de insulina, va a disminuir la utilización de glucosa, ya que requerimos altos niveles de glucosa en sangre para poder realizar todos estos mecanismos de lucha y huida. Va a promover la contractilidad del corazón y va a aumentar la relajación muscular. Van a haber distintos efectos metabólicos, ¿ok? En el metabolismo de los carbohidratos es hiperglicemiante. Los receptores para las catecolaminas, sobre todo para la adrenalina, se van a ubicar en todo el cuerpo y esos efectos van a ser generalizados, ¿ok? También va a actuar en el tejido muscular, aumentando las enzimas proteolíticas. En el tejido adiposo induce la lipólisis y en el hígado la producción de glucosa gracias a los ácidos grasos libres y a las proteínas y aminoácidos liberados del tejido muscular. Hay otro aspecto importante es que a diferencia del cortisol, la adrenalina sí va a acabar con las reservas de glucógeno a nivel del hígado. Inhibe receptores GLUT4, disminuyendo la insulina. ¿Ok? Inhibe la secreción de insulina. En cuanto a los efectos no metabólicos, vamos a tener que aumenta el gasto cardíaco, aumentando así también la presión arterial y la capacidad contráctil del corazón. También es vasoconstrictor, aumenta la piloerección, la dilatación ocular, disminuye la motilidad intestinal y también se encarga de la relajación del músculo liso. ¿Ok? En momentos de estrés, en momentos en los que el cuerpo necesita luchar o huir, no se requiere funciones digestivas, sino todo lo contrario. Se va a priorizar los órganos vitales, tanto el corazón como el cerebro a nivel renal. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les sea de mucha ayuda y si tienen alguna duda, no duden en consultar. Me pueden escribir al privado, por el grupo, como lo deseen. Nos vemos luego.